La palabra de Dios es la palabra que el ser humano, Adán, perdió en el jardín del Edén. Al principio de todo, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Recuerde que somos seres tripartitos, la otra vez estuvimos hablando, somos un ser espiritual, pero tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces dice que cuando Dios creó al hombre, dice que lo formó del barro y le sopló en su nariz aliento de vida. En este soplo, en este aliento que Dios sopló sobre Adán, le pasó la mente de Dios, pasó a la mente de Adán. Le pasó la vida de Dios, pasó a la vida de Adán. Los pensamientos de Dios pasaron y Adán se convirtió en uno con Dios. Adán y Dios eran uno. Adán pensaba igual que Dios porque tenía la mente de Dios, hablaba igual que Dios porque tenía la palabra de Dios, él creía igual que Dios porque eran uno, caminaba. A veces me dicen, tu hijo que camina igual que tú. Digo, menos mal, le digo, por lo menos él se parece. Es normal porque es hijo mío. Adán caminaba y aprendió a caminar de Dios. Y cuando caminaba con Dios, escuchaba a Dios y eran un mismo pensar. ¿Usted no le pasó que vas con alguien hablando y dice, yo pienso igual que tú? Yo pienso lo mismo que tú. Adán era igual que Dios. Por eso Dios ama al ser humano. Dios anhela tener comunión con el hombre y con la mujer. Porque es el anhelo. Anhelo es un deseo vehemente, más allá de la mente. Un deseo obsesivo. A mí, yo cuando la conocí a mi mujer, y a medida que la fui conociendo, se convirtió en mi deseo vehemente ella. Ella se ríe. Anhelar es tener un deseo más allá de las fuerzas. Yo quería estar con ella, yo deseaba pasar tiempo con ella. Al punto, yo les tengo comentado, yo vivía en Valencia 4 o 5 horas. El domingo teníamos reunión a la mañana, terminaba a la 1:30. Yo llegaba a casa, después de la reunión me duchaba, comía algo, cogía el coche, me venía para aquí, llegaba a las 6 y pico casi, a las 7 en aquel entonces comenzaba la reunión los domingos. Estábamos en la reunión de la tarde, del domingo a la tarde, luego con los jóvenes, porque ella estaba muy integrada en los jóvenes, dice, bueno, ahora tengo que hablar con alguien, tranquilo, habla. Habla con quien sea. Después me decía, bueno, vamos a salir a cenar con los chicos. Y era el rato que aprovechábamos. Nunca le dije, no, deja a los chicos, nunca, jamás. Yo creo que nunca te dije. Al contrario, porque sabía que era la vida. Pero ya solamente las ganas de estar con ella, yo con eso ya era feliz. Nos íbamos a cenar, terminábamos de cenar, a veces nos íbamos a hacer, después de la cena, yo le decía, bueno, vamos a cenar de nuevo. Nos íbamos al Sapore, aquí un italiano que había, nos tomábamos un lambrusco o algo, comíamos algo y me decía, antes de las 12 yo tengo que estar en mi casa. Y yo digo, ni que fueras la Cenicienta. Le dice, no, eso es así. Dice, si me aceptas, a las 12 yo tengo que estar en casa. Entonces a las 11:59 yo la dejaba en casa. Al principio nada, no había besos ni nada. Pasaron meses que no hubo meses. ¿Cuántos meses pasó que no nos besamos? Yo tenía un deseo vehemente. Un anhelo por besarla tenía, pero ella era recatada. Me dice, no. Tenemos que hacer las cosas bien. Me decía, si las cosas que empiezan mal, terminan mal. Si queremos que terminen bien, tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, mira, dice, ya está, no cuentes nada. Pero la gente es chismosa, les gusta la prensa rosa. Ahora vamos a la palabra. Con esto yo lo estoy enfocando a lo que quiero ir. Ustedes déjenme que yo los lleve, que después vamos a terminar bien. Y entonces a las 11:59 la dejaba en casa. Yo
cogía el coche y me iba de nuevo a Valencia. En una niebla a veces yo decía, Señor, que no se me cruce un jabalí porque aquí ni paro ni nada. Y en una niebla llegaba a Valencia a las 5 de la mañana, me duchaba, 5:30 salía de nuevo al trabajo porque a las 6 tenía que entrar. Esto era un anhelo, un deseo que uno tiene. Y el deseo era estar con ella, aunque sea un ratito. Aunque había gente, era mi deseo estar con ella y pasarlo bien y disfrutábamos. Porque estábamos enamorados y ahora estoy más enamorado todavía. Pero yo le cuento esto como un ejemplo de lo que es un deseo cuando uno anhela algo. Mi deseo y mi anhelo era estar con ella. Después ya nos casamos y bueno, ya formamos la familia. Y este anhelo, estar nosotros juntos, estar compartiendo, ir juntos, venir, es el deseo de nuestro. No sé, cada uno tiene su deseo. Esto es un ejemplo. Quizás el deseo de algunos es comprar una casa, quizás el deseo de uno es terminar la carrera. Es algo que uno por lo cual lucha para alcanzar esto. Ahora, el deseo de Dios, el anhelo de Dios, es tener comunión con nosotros. Es más allá de su fuerza. Por eso cuando el hombre le falló a Dios y Dios lo tuvo que sacar del jardín, algunos se piensan que Dios estaba contento y lo echó a patada y dice, vete de aquí, que sal de aquí. No, Dios tenía un dolor en su corazón, en su sentido, en su interior, un dolor porque era lo que más amaba. Dios creó al hombre y era con quien tenía comunicación y tenía comunión, con el que pasaba tiempo, porque eran uno Dios con el hombre. Y Dios sintió tanto dolor cuando tuvo que sacar, no lo sacó porque quiso, lo sacó porque el hombre estaba sucio. Y le falló a Dios y dice, si ahora con esto, con esta suciedad, con este pecado, comen del árbol de la vida, iban a ser eternos por siempre. Entonces, antes para proteger esto, los voy a sacar. Entonces el hombre salió, pero Dios quedó con un pesar tan grande. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? La comunión con Dios. El hombre estaba lejos de Dios. El hombre al pecar, el pecado entró y hubo una separación entre Dios y el hombre. Y lo que el hombre perdió fue la mente de Cristo, fue la presencia de Cristo y fue la palabra de Dios. O sea, el hombre cuando peca, no solamente pecó, sino que lo que perdió fue la presencia de Dios. Ya no eran uno, ya no pensaban igual, por eso existe, y ya no hablaban igual, por eso existe la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra, la Biblia, por eso existe la Biblia, es la palabra de Dios. Si usted no lee la Biblia, usted no va a tener la palabra de Dios. Usted va a tener cualquier palabra, pero no va a tener la palabra de Dios. Por eso necesitamos leer la Biblia. Como hijos de Dios, necesitamos orar, pasar tiempo. Dios anhela que usted pase tiempo con Él. Por eso dejó la oración. La oración es tan importante para nosotros. Por eso yo le digo, cuando usted adore, cuando usted alabe al Señor, cuando usted esté en la presencia, usted cierre los ojos y concéntrese, métase en la presencia de Dios. Es allí donde el Espíritu Santo empieza a trabajar en el corazón del ser humano. Es allí donde tenemos esta experiencia. ¿No le pasó alguna vez que dice, wow, qué precioso tiempo, qué presencia del Señor? Me siento bien, porque el Espíritu Santo ahí está trabajando. Es importante saber esto, pasar tiempo en la presencia de Dios, orando. La oración es el vínculo, es el canal que Dios dejó para que el hombre se conectara con Dios. Por eso los martes tendría que ser la reunión más importante de la semana, porque es la reunión de oración donde pasamos tiempo en la presencia de Dios. El domingo, buenísimo, cada reunión es importante. Pero los martes, cuando hay oración, yo voy a la presencia de Dios. Yo entro al lugar santo. Yo entro a su presencia, al despacho oval oficial de la presencia de Dios. Y yo tengo una
una audiencia directa, cara a cara con Dios. Por eso es tan importante. La otra vez yo digo, no sé qué me pasa, le digo. Me levanto a las 3 de la mañana, me despierto a las 3 de la mañana, le comento a alguien, digo, no sé qué me pasa, será la edad, será que sea, pero a las 3 de la mañana me despierto. Y entonces la persona me dice, mira, tómate estas pastillitas que vas a dormir, 2 o 3 pastillas eran, vas a dormir del tirón. En eso que escucho y digo, y el Señor mandó algo porque mandó un reel. Por eso le digo, usted mire las cosas buenas, las buenas que desee, las malas deséchela. Y mandó un pastor, dice, si te despiertas a las 3:30 de la mañana y tomas pastillas para dormir, decía, es como que si me hubiese escuchado el teléfono, dice, lo que estás diciendo a Dios, es Dios, lo que dice, es Dios quien te está despertando para tener comunión contigo. Y con las pastillitas lo que tú estás haciendo es decirle, no, mira, yo no quiero tener, cada uno es cada uno, es un trato que yo tengo con Dios, eso es personal. Así que usted tómese las pastillas si quiere dormir. Pero yo a las 3:30 de la mañana a veces mi mujer se despierta y dice, ¿dónde vas? Ella ya sabe dónde voy, porque dejo el móvil y me voy solito, me voy a un cuarto que yo tengo de intimidad con Dios. Ahí, ¿sabe qué pasa? A esa hora, ahí no está mi esposa, no tengo el móvil, no están mis hijos, no está ninguno de ustedes. Solamente está el perro ahí sentado que me mira a ver lo que hago. Pero ahí está la presencia de Dios. Y me despierto y me voy a orar. Y cuando me despierto y digo, uy, no, quiero estar un ratito más en la cama y no voy, después me siento con un pesar aquí. Un peso, digo, no pase tiempo. Y en mi mente me dice, a ver, Joel, hoy vas a estar tiempo conmigo, hoy vas a pasar ese tiempo conmigo, hoy deseas, anhelas igual que yo, tener esta intimidad, este tiempo contigo, a ver si vienes a orar, a ver si vienes tienes un ratito aunque sea para pasar tiempo conmigo. Y a veces estamos como Marta, de aquí para allá, aquí haciendo cosas, ocupados, y Dios esperando, ¿será que vendrá hoy Joel? ¿Será que hoy el Esteban hoy vendrá a pasar un rato conmigo? ¿Será que estará un ratito de intimidad? Era ese rato que teníamos de intimidad, de estar juntos. Aunque había gente, pero estábamos juntos. Y ese rato que yo paso, a veces me voy a dormir de nuevo, a la horita me voy a dormir de nuevo, a veces me quedo despierto y empalmo, pero cuando empalmo oro por cada uno de vosotros. Por eso cuando usted se levanta ya está más que bendecido. Y yo sé que al pastor y a la pastora le pasa igual, pero es la noche cuando uno tiene comunión con Dios. Yo sé que la palabra dice que no te alabe tu boca ni el hombre, sino que, pero si yo no sé lo cuánto, muchos van a seguir tomándose la pastillita y quizás es Dios el que te está diciendo, despiértate, quiero tener tiempo contigo, quiero tener esta comunión. Porque cuando el hombre le falla a Dios, a ver, Tete, ven, Joel, hijo, a ver, ¿a quién más? Esteban, ven, vas a ser de Dios tú, y Joel va a ser de Adán, Al principio, ellos eran uno. Dios y Adán eran uno. Dios y Adán eran uno. Este pensaba como este actuaba como este hablaba como porque tenía la mente, eran uno solo. Eran uno. Ahora, ¿qué pasó cuando vino el pecado? Tú coge aquí, pon los deditos aquí, así. Ven, coge aquí. Ven para aquí, hijo. ¿Qué pasó? Cuando vino el pecado, hubo una separación. Coge aquí, tenlo así, tenso. Hubo una separación. Entonces, esto antes del pecado no existía porque eran uno. Ahora, el hombre y Dios, por el pecado, están separados. Ahora, ¿qué hizo el pecado? Cuando el hombre le falla a Dios, esto se cortó. Ahora el hombre se separó de Dios y lo que él no sabe que se desconectó de la fuente que lo alimentaba espiritualmente.
Entonces el hombre dejó de alimentarse de la fuente que lo alimentaba espiritualmente y empezó a vivir naturalmente. Él se desconectó de lo espiritual y empezó a vivir en lo natural. Él se pensó que no necesitaba ya a Dios. Él pensaba que ese vacío su alma podía llenarlo con el dinero. El hombre se piensa que el vacío o su alma lo puede llenar con sexo. El hombre se piensa que el vacío lo puede llenar con pornografía. El hombre se piensa que ese vacío lo puede llenar con cosas del mundo. Pero lo que él no sabe, que este vacío solamente lo puede llenar con la fuente espiritual, que es Dios. Es Dios. Y así vive el ser humano. Es separado de Dios, pensando que puede, pero realmente no puede. Ahora Cristo vino, dice, mira, ponme Juan, el versículo de Juan. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a restaurar lo que se había perdido. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A restaurar lo que se había roto, que es la separación, la unión. Cristo vino. Ahora, ¿sabe cómo se llama esto? Paz con Dios. Cuando el hombre vuelve a Dios, tiene paz con Dios. Encuentra la paz con Dios, la paz que él necesita. Entonces ella ahí se da cuenta que el sexo, que el dinero, que la pornografía ya no llena este vacío, sino que lo que llena este vacío se llama Dios. Por eso el hombre sin Dios no puede vivir. El hombre necesita una vía de conexión, y Dios dejó para que el hombre no se perdiera, porque es lo que más anhela. Dios, como dijimos, anhela vehementemente pasar tiempo con el hombre, vivir en comunión con el hombre. Dejó esta vía de comunicación, que es la oración. Cuando el hombre va a Dios en la oración, se conecta con la fuente de alimentación espiritual. Por eso, cuando uno se conecta con Dios, cuando uno ora al Señor, cuando uno pasa tiempo con Dios, usted empieza a cambiar. Usted empieza a volver de nuevo, se reconecta a la mente de Dios, se reconecta a las palabras de Dios, se reconecta al poder de Dios y su vida empieza a cambiar. Porque el pecado lo que nos hace, el pecado nos deforma. El hombre, al cometer el pecado o el pecado entrar en el hombre se deformó totalmente. Ponme el otro versículo que te pasé. Y aquí lo vemos, el apóstol Pablo lo decía. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso quiere decir que Pablo veía que Cristo estaba deformado en el hombre. El pecado nos deforma. Pero cuando Cristo viene, el hombre empieza a ser formado. Cristo empieza a ser formado en el hombre y empieza a ser transformado. Por eso usted empieza a hablar distinto. Por eso usted empieza a caminar distinto. Usted ya no vuelve a los lugares donde iba. Usted ya no se vuelve a emborrachar. Usted ya no vuelve a hablar palabrotas. Usted ya no vuelve a criticar. Usted empieza a hablar, a tener la mente de Dios, a tener la palabra de Dios, a tener lo mismo de Dios y a caminar igual que Dios. Muchas gracias. Esa es la necesidad de vivir conectado a Dios. Y una de las cosas importantes, la oración, nos mete en la presencia de Dios. Nunca deje de orar. Nunca cambie el tiempo de oración por otras cosas. Porque va a empezar así. El hombre, cuando se desconectó, dice, yo ya no necesito de Dios. Yo ya me puedo arreglar por sí solo. Yo ya me puedo espabilar. Yo puedo. Y ese es el orgullo. Para todo lo necesito. Yo necesito a Dios para levantarme, para acostarme, para respirar, para ir a trabajar, para ser un buen padre, para ser un buen líder, para lo que sea lo necesito.
para ponerme el calcetín. Porque ¿cuántas personas no se pueden poner un calcetín? Usted dice, yo no necesito a Dios para eso. ¿Saben que hay personas que no pueden doblarse y gracias a Dios usted puede doblarse? ¿Gracias a quién? A Dios. No es gracias a mí. Eso es orgullo. Porque lo necesitamos para todo. Para todo. Por eso, iglesia, en este nuevo año, no deje de tener comunión con Dios. Lo que nos queda de día, busque más conexión con Dios. Y este nuevo año empiece a buscar más la conexión. Decirle, Señor, en el 2005 te busqué, pero en el 2026 va a ser... En el 2005, dije, 2025, te busqué. Yo parezco el viejo del tiempo el viaje en el tiempo. Pero en el 2026, yo me propongo, es algo, yo le dije, es algo personal entre Dios y yo. Levantarme a esa hora, nadie me molesta. Y yo puedo estar el tiempo que sea. Después hago lo que sea. Después puede ser que me salgan unas ojeras, me da igual. Pero el tiempo nadie me lo quita. Él es el que me renueva la fuerza, es el que me ciñe de poder. Él es el que, además, cuando más tiempo paso en su presencia, mejor me siento y más vital estoy. Cuando me desconecto es cuando más achaques vienen. Pero cuando estoy conectado a la fuente de mi sustento espiritual, a la fuente de alimentación espiritual, uno se encuentra vigoroso, uno se encuentra sano, uno se encuentra fuerte, uno se encuentra poderoso. Por eso, iglesia, le animo, conéctese a la fuente verdadera. Dios es el único Dios verdadero. Póngase de pie ahí donde está.